La red eléctrica cae a las 3 de la madrugada, sin aviso. Todo vehículo con chip queda muerto. La camioneta nueva de tu vecino, muerta. Los surtidores de la gasolinera, muertos. Todo lo fabricado después de 1996 no es más que una caja de metal carísima parada en la entrada. Pero hay un vehículo en tu calle que sí arranca. Anda, se va. Voy a explicarte 4 cosas que debes saber sobre ese vehículo y qué hacer en las primeras 7 horas. El corazón mecánico que le quitaron a todas las camionetas diésel después de 1996 me lo guardo para el final. No solo hace andar el motor, cumple 5 funciones totalmente distintas y el ejército nunca dejó de usarlo. Tu esposa está a 20 millas, tus hijos están en la escuela. La camioneta que debía llevarte hasta ellos, la del motor nuevo, la cámara de reversa y la pantalla táctil, está muerta. No se quedó sin combustible, está muerta. La computadora que controla la entrega de combustible no recibe señal. Sin señal no hay combustible. Sin combustible no enciende ni un cilindro. Esto es lo más importante que debes entender de cualquier vehículo fabricado después de 1996. No funcionan con combustible, funcionan con instrucciones. El combustible solo entra en juego cuando las instrucciones son correctas. La solución es una camioneta diésel anterior a 1996 con sistema de inyección mecánica, es decir, entrega de combustible controlada por presión física y piezas móviles, sin electricidad ni señales de computadora. Sin UCE, unidad de control del motor, el cerebro electrónico de todo vehículo moderno que gestiona combustible, sincronización y emisiones. En un diésel mecánico no hay UCE. El sistema de combustible es un circuito cerrado de fuerza física. Enciende porque la física lo ordena. Los modelos que debes buscar son los GM 6.2 y 6.5, diésel de 1994 o anteriores, el Ford 7.3 y DI de 1994 o anteriores. Y EDCAPS significa inyección indirecta, o sea, el combustible entra primero en una precámara antes del cilindro principal para mejorar la combustión en frío. Y los Cummins de primera y segunda generación en las primeras Dodge. Ahora mismo, en la mayoría de las subastas cuestan menos de $2,000. Casi todos pasan de largo, pero tener la camioneta es solo el paso 1. El paso 2 es el problema que mata gente en la primera semana. Han pasado 3 semanas desde que cayó la red. Tu diésel mecánico ha estado parado. Vas a arrancarlo. El motor gira bien, pero no prende. Hueles combustible, no enciende nada. Lo que pasó es un bloqueo de aire en el combustible. Eso solo significa que entró aire en las líneas donde debería haber solo líquido. Igual que un agujero en una pajita hace imposible succionar. El motor intenta jalar combustible, pero está tirando contra vacío. Todo diésel mecánico anterior a 1996 lleva una bomba manual de cebado, una pequeña palanca montada directamente en el cuerpo de la bomba de inyección que subes y bajas con la mano. Tú mismo haces pasar el combustible por las líneas. 20 bombeos. Aflojas el tornillo purgador, una válvula diminuta en la carcasa del filtro de combustible, hasta que salga combustible sin burbujas de aire. Lo cierras. Haces girar el motor. Arranca. Sin batería. Sin electricidad. Sin código de reinicio, solo una palanca y tu mano. La bomba Stanadyne de B2 en los GM y la bomba Bosch VE en Ford y Dodge ya traen esa palanca. No es un extra, es el diseño base. La camioneta fue diseñada para que una sola persona pudiera volver a arrancarla, sola, sin herramientas aparte de las que trae al nacer. Los diésel modernos Common Rail, los sistemas electrónicos de alta presión que sustituyeron a estos después de 1996, no pueden cebarse a mano. Los inyectores trabajan a 30.000 PSI, 30.000 libras de presión por pulgada cuadrada, más o menos la misma fuerza que una prensa hidráulica industrial completa, y necesitan una bomba eléctrica de alta presión para generarla antes de que el motor siquiera intente arrancar. Sin electricidad no hacen nada. Aún no te he dicho cuáles son las 5 funciones. Aquí va otra pista. El mismo componente que ceba el combustible a mano también hace algo que ningún sistema electrónico puede replicar sin corriente, sin fuego, sin un fósforo. Van 6 días. Todas las gasolineras en 40 millas a la redonda están vacías o son inaccesibles. Tu tanque marca 1/4. Pero sabes que 3 casas más abajo hay un depósito doméstico de 275 galones de gasóleo de calefacción. El tanque rojo ovalado, del tamaño de un coche pequeño que millones de hogares del noreste usan para alimentar la caldera todo el invierno. Échaselo. Y conduce. El gasóleo de calefacción es químicamente casi idéntico al diésel de carretera. Ambos son destilados medios, es decir, refinados del mismo rango de temperatura del crudo,
como dos panes horneados a la misma temperatura con la misma masa. La diferencia es un tinte rojo que se añade para que el gobierno identifique el combustible sin impuestos. A tu diésel mecánico le da igual el tinte. El queroseno también sirve, aunque arde un poco más caliente y más seco, o sea, tiene menos lubricación natural. Añade un pequeño chorro de aceite de 2 tiempos, el aceite ligero que venden en cualquier ferretería para cortacéspedes y motosierras. Y ese problema desaparece. El motor funciona normal. Un diésel Common Rail electrónico lanzará códigos de falla, señales de error guardadas en la computadora de a bordo, en cuanto uses algo distinto del diésel certificado de ultra bajo azufre. En algunas camionetas reducirá la potencia automáticamente. En otras, se negará por completo a arrancar. La camioneta mecánica no sabe qué hay en el tanque, mide presión física. Y la presión funciona igual, si la línea está llena de diésel, gasóleo de calefacción o queroseno con aditivo. Quienes sobreviven a una escasez prolongada de combustible no son los que tienen los tanques más grandes, son los que tienen motores capaces de usar el combustible que de verdad hay. Eso ya lo entendías. Ahora tienes el mecanismo exacto que explica por qué. Pero lo más peligroso que puedes hacer con esta camioneta no tiene nada que ver con el sistema de combustible. Tiene que ver con que te vean. A las 2 semanas, necesitas moverte de noche. Arrancas la camioneta y el escape suelta una nube negra, visible a casi 1 kilómetro con el cielo despejado. Cada bocanada de humo negro lanza el mismo mensaje. Alguien tiene un vehículo funcionando. Alguien tiene combustible. Vengan a buscarlo. El escape negro de un diésel es combustible sin quemar que sale del motor convertido en hollín, partículas minúsculas de carbono, porque la combustión no terminó antes de que abriera la válvula de escape. Esto pasa cuando el tiempo de inyección está atrasado, o sea, cuando el combustible entra al cilindro demasiado tarde en la carrera de compresión como para quemarse por completo. Lo corriges adelantando la bomba de inyección. Giras físicamente el cuerpo de la bomba unos milímetros hacia la parte delantera del motor sobre sus pernos de montaje, para que el combustible llegue un poco antes en el ciclo y tenga más tiempo de quemarse del todo. Inyección más temprana equivale a combustión más completa, equivale a escape casi invisible, una camioneta que se pierde en la oscuridad. En un diésel mecánico anterior a 1996, esto se hace con 2 pernos y una llave. Aflojas, giras unos milímetros, aprietas, arrancas la camioneta, miras el escape, ajustas. Listo en menos de 10 minutos sin capacitación. En un sistema electrónico moderno, este mismo ajuste exige una computadora de diagnóstico OBD, que significa diagnóstico a bordo, una interfaz electrónica estandarizada bajo el tablero que sirve para leer y reprogramar los ajustes del motor. Y esa computadora cuesta miles de dólares y necesita energía para funcionar. Sin ella, no puedes tocar el tiempo, nada. Te quitaron la llave, te dejaron una dependencia. Y la pieza que controla todo esto, el tiempo, la dosificación, la presión del combustible, la tolerancia a varios combustibles y una quinta función que todavía no he mencionado, todo en este video te ha estado llevando hasta ella. Has ido reuniendo pistas todo el tiempo. Esto es todo lo que ya sabes. La pieza puede cebarse a mano, sin electricidad. Controla mecánicamente el tiempo de inyección, sin sensores. Funciona con varios tipos de combustible, sin reprogramación. El ejército la montó en vehículos de campaña que siguió usando mucho después de que los demás la dejaran atrás. Cumple 5 funciones distintas, y una de ellas protege el motor de una manera que ningún sistema electrónico puede replicar en campo. Te falta una sola frase para saber exactamente qué es. Imagínalo. Van 3 semanas. La camioneta lleva 10 días andando con fuelóleo de calefacción en clima frío. La arrancas y suena distinto. No mal, solo rápido. Más rápido de lo normal al ralentí. Nadie está tocando el acelerador. Esto es sobre velocidad del motor. La presión interna del combustible empieza a alimentarlo más rápido de lo que la carga del motor puede absorber, y las revoluciones suben solas. En un diésel mecánico, si no hay algo que lo detenga físicamente, esto se convierte en embalamiento. El motor acelera hasta destruirse por dentro. Fallan los cojinetes de biela. Los pistones se sobrecalientan. Pasa más rápido de lo que alcanzas a reaccionar. La bomba de inyección Stanadyne DB2 y su equivalente Bosch VE lleva un regulador mecánico integrado. Un regulador controla la velocidad. Un aro de pequeños brazos con peso dentro del cuerpo de la bomba se abre hacia afuera por fuerza centrífuga, o sea, el empuje hacia afuera que genera el giro, a medida que sube la velocidad del motor. Al abrirse, empujan físicamente una palanca de control de combustible, que reduce el caudal antes de que el motor entre en sobrevelocidad. Es un circuito cerrado de mecánica pura. Ningún sensor lee las revoluciones. Ninguna computadora decide la respuesta. La física del peso en rotación hace todo el trabajo.
Función 1. Dosifica el combustible con un rotor distribuidor giratorio. Un pequeño cilindro que gira con un solo puerto de salida. Se llena y se vacía como un reloj mecánico, entregando exactamente el mismo volumen medido a cada cilindro, siempre. Función 2. Ajusta el momento de inyección a fracciones de grado de giro del cigüeñal, controlado por un mecanismo mecánico de avance que responde a la carga y a la velocidad del motor solo mediante tensión de resortes. Función 3. Presuriza el combustible, desde la presión del tanque hasta la presión de inyección, usando la bomba de transferencia interna, la misma conectada a la palanca de cebado manual. Función 4. Distribuye ese combustible presurizado a cada cilindro en el orden de encendido correcto, sin cableado, sin señal, usando únicamente la geometría del rotor. Función 5. Regula la velocidad del motor y evita el embalamiento con cualquier combustible, a cualquier temperatura, a cualquier altitud, sin ninguna entrada electrónica de ningún tipo. La Stanadyne DB2 se usó en los primeros camiones militares HMMWV, el vehículo multipropósito de alta movilidad sobre ruedas, conocido públicamente como Humvee, y en camiones de carga M35, usados para reabastecimiento en campaña. Los manuales militares de mantenimiento de los años 80 incluyen instrucciones completas para reconstruir esta bomba en campo, con herramientas manuales básicas. Los kits de reparación cuestan unos $30. Una unidad nueva vale menos de 300. Después de 1996, las normas de emisiones de la EPA exigieron que cada evento de inyección, cada pulso individual de combustible, quedara registrado electrónicamente y pudiera verificarse. Una bomba mecánica no puede hacer eso. No porque no funcione, sino porque no informa. Un sistema que funcionaba perfecto y no respondía ante nadie fue sustituido por otro que funciona de manera aceptable y lo reporta todo. Diésel mecánico anterior a 1996, GM 6.2, Ford 7.3 IDI, primeros Cummins. Ceba a mano el sistema de combustible antes de cada arranque en frío. Funciona con fuel óleo de calefacción, queroseno con aceite de 2 tiempos o diésel agrícola cuando las gasolineras están secas, 2 pernos para adelantar el tiempo de inyección y borrar tu firma de escape. Y la bomba rotativa de inyección Stanadyne DB2 o Bosch VE, 5 funciones, 0 electricidad, reconstruible en campo por $30, haciendo todo lo que ningún sistema moderno hará sin una computadora y una señal activa. No la quitaron porque fallara, la quitaron porque no podían vigilarla. Si quieres la guía completa para preparar tu vehículo en 72 horas, qué revisar, qué fluidos cambiar y qué conviene almacenar antes de necesitar de verdad esta camioneta, ese video ya está en este canal. Quien de verdad está listo, no espera a la primera emergencia para descubrir que no lo estaba.